Adelante, doctor. Amén, amén. Un momentito aquí para ver si puedo compartir rapidito. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a compartir. Aquí vamos a ver. Ok. Adelante. Gracias y paz, gracias y paz. Bendiciones a todos los presentes en este día. Damos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad de tener un programa más, Café Académico, un programa que ha sido de mucha bendición, que hemos traído al pueblo de Dios. Estamos contentos. Perdónenos que hemos comenzado un poquito tarde, pero aquí estamos, aquí estamos. Ciertos problemitas que tuvimos, pues lo pudimos resolver. Todo se resolvió. Nada malo, nada malo. Todo está bien, gracias a nuestro Señor. Y aquí estamos. Queremos bendecir a cada uno de los que va a comenzar a conectarse y queremos, como siempre decimos, que comparta la transmisión para que otros también puedan ser parte de estas enseñanzas que estamos dando y que hemos venido hablando. Estamos hablando sobre Mateo 24. Mateo 24. Y ya estamos entrando a la tercera parte de Mateo 24. No ha sido fácil. Hemos tratado de traer lo más que podamos que sea de importancia, porque estamos analizando lo más que se ha malinterpretado, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado trayendo. Así que una vez más, les saluda el pastor Domingo Pino, como siempre, pastor de la iglesia CCA, ubicado en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Allí estamos ubicados para adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, doctor, de un saludito por ahí. Gracia y paz. Bendiciones del Eterno para usted, su casa, su familia y los suyos. Salud. Bendiciones. Gracias por conectarse en esta tercera entrega, tercera parte de Mateo 24. Hoy vamos a tocar el tema o parte de los temas, los tomados y los dejados. Bendiciones para usted y su familia. Amén, amén. Esto va a estar fabuloso en el día de hoy. Bueno, esta es la tercera parte. Lo que no han visto, tenemos una primera parte, una segunda parte que puede ir a ver estos videos para que así pues tenga la cadena de lo que estamos trayendo, estamos enseñando. La semana pasada, en la parte 2 el doctor, bueno, nos cogió el tiempo y el doctor explicó magistralmente lo que es la abominación desoladora. Él lo explicó y tuvimos bastante tiempo recibiendo información eh, sobre qué significaba o qué significa eso en Mateo 24. Entonces también hablamos bastante de lo que significa en Mateo 24:34, de cierto, que no pasará esta generación. Eso fue muy bien explicado también la semana pasada porque muchos estaban pensando que cuando se hablaba de esta generación pensaban que está hablando de un futuro, pero en realidad el doctor nos explicó muy claro que no estaba hablando de un futuro, sino del mismo presente, el mismo momento que se está dando la palabra. Pero hoy vamos a seguir porque aquí hay mucho, como dicen por ahí, mucha tela que cortar, mucha información donde verdaderamente se ha venido interpretando de una manera equivocada Mateo 24, donde muchos todavía por ahí en las redes siguen enseñando de que esto es algo del futuro por no entender la cultura y el lenguaje bíblico en ese momento. Pero doctor, yo creo que vamos a comenzar y vuelvo y repito, comparta este video para que otros sean bendecidos. Bueno, doctor, ya que entramos a la tercera parte y Mateo 24 es muy amplio, no creo que ni hoy vamos a terminar esto. Ya, ya, ya. Yo creo que ni hoy. Y no queremos ser muy extensos ya que entramos un poco tarde, pero queremos entrar por lo menos a perdón, a ciertas preguntas y ciertos puntos que son los que más la gente está interesada en saber, que se ha ido mal
interpretando por los últimos años. Ahora, doctor, comenzando con esta pregunta para que así nos dé claridad, y es donde, uff, Dios del cielo, todavía usted entra a YouTube, es más, las redes todavía no saben la interpretación de este capítulo y versículo, donde dice, o le digo, ¿quiénes son lo que está hablando Mateo 24:40? Los tomados y los dejados. ¿Quiénes son esta gente? Porque eso lo podemos ver en Mateo 24:40 al 41 y también podemos ir a Lucas 17:34 y 35. Ahora, ¿quiénes son esta gente o de quién está hablando de los tomados y los dejados? Amén, amén. Es bueno aclarar, distinguido, que Dios, el eterno, no estableció escuelas de interpretación. Eso, Tremendo. eso en un debate, eso es capital, porque ahí se matan muchas vacas sagradas. Dios nunca le dijo al ser humano, establece esta escuela de interpretación, eso es humano totalmente. Las escrituras tienen una correcta interpretación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que opine alguien, una persona de eminencia, de trascendencia, que puede estar equivocada y errada. ¿Por qué? Porque a la palabra hay que agregarle, hay que ponerle. Lo primero es el punto de vista lingüístico, filológico, gramatical, el contexto donde se está diciendo. Y hago la aclaración porque eh, en las redes, usted sabe que este video va a diferentes lugares, algunos privados, eh, son más los que lo comparten privadamente, por lo que he visto. Y, pero que de qué escuela es el doctor Pino, el doctor Paulino. No, 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 no. Nosotros no pertenecemos a ninguna escuela, sino a la correcta interpretación de las escrituras. Entonces, Amén. usted pregunta quiénes son los tomados y los dejados de Mateo 24:40 al 41, y que Lucas también los menciona en el capítulo 17, Lucas 17 del 34 al 35. Yo quiero ponerle una lupa en el marco del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque la lógica imperial convierte la frase de Jesús, unos serán tomados y otros dejados, en una imagen históricamente tangible. ¿Por qué? Porque Roma trató a los judíos cautivos no como individuos con dignidad, sino como piezas clasificables para el imperio dentro de un engranaje militar, económico y propagandístico. Eso de los tomados y los dejados es un lenguaje que Roma usaba cuando conquistaba un territorio dentro de un engranaje militar, económico y propagandístico. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que unos eran tomados y arrancados como prisioneros de guerra para ser explotados, y otros dejados atrás entre ruinas, hambre y pestilencia, cumpliendo la mecánica despiadada del poder imperial. Entonces, ¿qué pasó? Que tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el ejército romano, aplicando de manera sistemática su protocolo militar, político y logístico, procedió a clasificar minuciosamente
a los miles de judíos capturados. Flavio Josefo dice que fueron más de 97,000. Hay otros autores que alegan que fueron más de 100,000 judíos. Entonces, el protocolo militar, político y logístico que Roma utilizó clasificó minuciosamente a esos miles de judíos capturados. ¿Y qué pasó? Que el Imperio Romano estableció 9 criterios rigurosos. Y esos 9 criterios rigurosos de los tomados y los dejados se basaban en que, bueno, ¿a quiénes vamos a tomar? Número 1, edad productiva. ¿Ve? Número 2, la resistencia corporal. Número 3, la salud física general. Número 4, la destreza física y las habilidades manuales. Número 5, el grado de utilidad potencial para los intereses del Imperio Romano. Número 6, el género y la capacidad reproductiva. Número 7, la condición social y el nivel educativo. Número 8, la afiliación política y militar. Número 9, el valor simbólico y propagandístico. Lo voy a explicar. Los tomados, cuando eran evaluados para llevárselos capturados o dejarlos abandonados, lo primero que veían era la edad productiva, diferenciando entre jóvenes fuertes y aptos para el trabajo forzado y ancianos considerados inútiles que los dejaban para la maquinaria imperial. Lo segundo, la resistencia corporal. Ellos examinaban la capacidad de soportar jornadas extensas de más de 10 horas de trabajo en minas, en galeras o en construcciones públicas. Tercero, la salud física general. Seleccionaban a los más robustos, a los más fuertes para la explotación económica, descartando a enfermos, lo que se llama los inválidos o los discapacitados. Lo cuarto era la destreza física y las habilidades manuales. ¿Por qué? Porque valoraban si podían ser entrenados como gladiadores, como artesanos, como esclavos o trabajadores especializados. Y se le preguntaba si tenían alguna especialidad. Lo quinto, el grado de utilidad potencial para los intereses del imperio, determinando si servían como fuente de ingresos en mercados de esclavos o como mano de obra barata o mano de obra esclava en provincias lejanas. En sexto lugar, el género y la capacidad reproductiva. Y aquí las mujeres jóvenes eran destinadas a servidumbre doméstica o a explotación sexual o a prostitución o a matrimonios forzados, mientras las mayores eran consideradas prescindibles. En séptimo lugar, la condición social y el nivel educativo. ¿Por qué? Porque los que eran líderes, escribas y sacerdotes eran ejecutados. Óigalo bien. Entre los tomados y dejados, la condición social y el nivel intelectual, el nivel educativo. Líderes, escribas, sacerdotes eran ejecutados. ¿Por qué? Porque Roma quería sofocar
la memoria nacional, quería sofocar la memoria judía, mientras algunos instruidos eran usados como esclavos administrativos o tutores en casas romanas. En octavo lugar estaba la filiación política y militar. O sea, los cabecillas rebeldes eran ejecutados ejemplarmente. ¿Cómo? A través de crucifixión masiva. Lo crucificaban públicamente, mientras que a los aldeanos y campesinos y no combatientes eran vendidos o deportados. Y en noveno lugar, el valor simbólico o propagandístico. ¿Por qué? Porque algunos prisioneros eran reservados para exhibición. ¿Ve? Porque Roma, después que ganaba o conquistaba un territorio, hacía un desfile y algunos prisioneros eran reservados para exhibición en el triunfo Flavio en Roma, donde marchaban encadenados junto al botín del templo como trofeos vivientes de la victoria romana. Wow, 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 wow. Interesante esa información, muy académico lo que usted nos acaba de traer, pero basado a la mentalidad de la iglesia de ahora, que no entra mucho a esa área académica, que eso es un problema, y usted explicó algo comenzando muy, muy claro, eh, la parte lingüística que nosotros tenemos que aprender para poder interpretar muchas veces la Biblia. Pero, doctor, para esta gente que nos están oyendo, porque yo sé que aquí donde está la pregunta, ya usted nos explicó qué era lo que significaba eso en ese momento académicamente. Pero la pregunta aquí es, esta escena de los tomados y dejados que habla en Mateo 24, como también lo vemos en Lucas 17, refiriéndonos a estos textos, esto tiene que ver verdaderamente con un rastro de la iglesia o ya esto se cumplió. ¿Cómo podemos interpretar esta cita bíblica? Porque hay gente que creen que esto es lo que viene en un futuro, ¿no? Los tomados y los dejados. Ahora, basado en lo que usted nos explicó, ¿cómo usted nos puede dejar saber si esto verdaderamente, basado en lo que la iglesia está pensando, tiene que ver con un futuro de que uno se va y uno se quedan? Bueno, Mateo 24, versículos 40 al 41, afirman que estarán dos en el campo. Uno será tomado, que es paralambano en griego, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. La pregunta acerca de esto, de si tiene que ver con algún rapto de la iglesia, no, Correcto. no tiene que ver con ningún rapto de la iglesia. De por sí han querido justificar que la Biblia habla de rapto, porque arrebatamiento y rapto es lo mismo. No es lo mismo. Óigalo bien. Rapto y arrebatamiento lingüísticamente, gramaticalmente, no es lo mismo. No es lo mismo. Han querido decir, sí, es lo mismo. No, 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 no. La Biblia no habla de rapto de la iglesia. ¿Ve? Eso es un invento de la ¿Cómo? contrarreforma. Sí. Raptos de la iglesia, rapto secreto de la iglesia, ha dividido el cristianismo evangélico protestante por siglos. La Biblia no habla, óigalo bien, la Biblia no habla de ningún rapto de la iglesia. No existe, ni siquiera en la interpretación lingüística, en el griego koiné. No se adecua. Oiga, usted puede buscar el mejor gramatólogo y va a entrar en una ridiculez si dice que la Biblia habla de rapto de la iglesia. La Biblia habla de arrebatamiento de la iglesia, que va concomitante con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Pero ese es otro tema que trataremos otro día. La pregunta
de los tomados y dejados no tiene que ver con rapto. Y ¿Cómo? ha generado un debate polémico, controversial, es un debate exegético, histórico, teológico, que exige que hagamos un abordaje multidisciplinario. Miren, cuando analizamos filológicamente el verbo o el término griego, es un verbo que es paralambano, significa tomar junto a sí o llevar consigo. Tomar junto a sí o llevar consigo. Y en muchos contextos connota ser llevado a un lugar específico bajo una autoridad superior. Ejemplo, en Mateo 17:1, cuando Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, en un contexto apocalíptico, no significa rapto al cielo, sino ser llevado a un destino determinado por Dios o por los agentes de juicio. Ahora, están los testimonios de los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque Mateo 24, 40 al 41 y Lucas 17, del 34 al 37 son paralelos. ¿Ve? En Lucas los discípulos preguntan explícitamente, ¿dónde, Señor? Jesús responde, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En griego, aetoi, en Lucas 17:37. Esta referencia no se refiere, o sea, esta referencia no es el águila imperial romana como simple símbolo, sino a aves carroñeras, o sea, aves de rapiña devorando cadáveres en consonancia con textos de juicio como Job 39:30 y allá en Apocalipsis 19 del 17 al 18. Por tanto, los tomados son llevados al lugar del juicio y la destrucción, no a un rapto glorioso. Óigalo bien. ¿Cómo? Ahora, ¿cuáles son las localizaciones geográficas históricamente de lo que ocurrió en el año 70 de la era cristiana? Bueno, los eventos de Judea y Jerusalén, porque el contexto inmediato, oiga bien, cuando se va a estudiar la Biblia, hay que ver el contexto inmediato. Lo que intencionalmente, la primera intención del autor, en este caso Mateo, que en principio circuló como un evangelio anónimo, Lucas también. Luego se le dieron esos nombres. El contexto inmediato es el asedio de Jerusalén por Tito. Oiga bien, que duró desde el año 66 al año 70. Entonces, los tomados pueden identificarse con los judíos capturados y deportados. Flavio Josefo, repito, en Guerra de los Judíos, en el capítulo 6, dice que más de 97,000 judíos fueron tomados cautivos y deportados a diversas minas y provincias del Imperio Romano. Algunos fueron llevados a Egipto, donde fueron vendidos como esclavos en Alejandría. Otros fueron enviados a trabajar en las minas de cobre de Chipre, la isla de Chipre, en las canteras de piedra en el desierto y otros en las minas de Sicilia y España. ¿Qué pasa? Que parte de los jóvenes, los fuertes, fueron forzados a combatir en los juegos de gladiadores en Roma. Óigalo bien. Entonces, ¿qué pasa? Roma tenía regiones de exilio y los lugares que más documentados están donde los prisioneros judíos fueron deportados incluyen Egipto, primero Egipto, para los mercados de esclavos
y trabajos forzados en el Valle del Nilo. Segundo, Chipre, con las minas de cobre allá en Estrabón. Tercero, Cartago y África del Norte, en las colonias punitivas romanas. Cuarto, Italia, allá en Roma y Sicilia, en los anfiteatros para espectáculos y minas de azufre. En quinto lugar está España, la Hispania Baética, allá la Hispania Baética, España, en las minas de plata, en la región de la Sierra Morena. Ahora, cuando vamos, y aquí voy a entrar en los que pertenecen a escuelas, porque en una perspectiva escatológica, pues yo sé que quieren escuchar esto, en una perspectiva escatológica, en una lectura preterista, no futurista, los tomados son los judíos capturados y deportados en la catástrofe del año 70 de nuestra era. Ya mencioné los lugares concretos: Egipto, Chipre, Roma, Hispania o España y África del Norte. Ahora, en una lectura futurista, el que le está leyendo dice: los tomados son los que serán arrebatados en un acto escatológico de separación divina, sea al juicio final o al rapto de la iglesia, dependiendo de la teología bíblica y la teología sistemática que está ligado a la interpretación o corriente filosófica a la que pertenece. Ahora, en una lectura simbólica, ser tomado implica ser entregado al juicio divino, muerte, exilio o destrucción, mientras que ser dejado simboliza sobrevivir como parte del remanente fiel. Ve, de modo que los tomados de Mateo 24 no fueron llevados a ningún paraíso celestial. En el sentido, no, los tomados de Mateo 24 no fueron llevados a ningún paraíso celestial en el sentido inmediato del texto, sino a lugares concretos de juicio, de maltrato, de esclavitud, de explotación, de exilio bajo el poder romano. Y ahí están las localizaciones más probables, que incluyen a Egipto, a Chipre, a África del Norte, a Italia, a España, todas documentadas como destinos de los deportados judíos tras la caída de Jerusalén. De modo que en términos teológicos, la imagen subraya la dialéctica entre juicio y preservación. Los tomados y dejados, lo repito, los tomados y dejados en términos teológicos subraya la imagen dialéctica entre juicio y preservación. Unos son entregados al poder del imperio romano, tomados para destrucción, pero otros permanecen como remanentes, dejados para sobrevivir y preservar la fe. De modo que tenemos, que tomar lo que es los tomados y los dejados en el sentido correcto del texto. ¿Por qué? Porque exegéticamente ahí hay un cuadro mínimo, porque Jesús pinta escenas cotidianas. ¿Cuáles son las escenas cotidianas? Dos mujeres en el campo, o dos en el campo, dos mujeres en el molino. Esas son escenas diarias, interrumpidas por una separación repentina, súbita. Uno será tomado, el otro dejado, que en griego es paralambanetai. Paralambanetai es ser llevado, ser recogido, y afietai es ser dejado o abandonado. La imagen no explica quién toma ni a dónde. La clave es la sorpresa súbita
repentina, perdón, la sorpresa divisoria de juicio. En el horizonte de los oyentes del siglo I, el agente más visible de separación súbita y repentina fue Roma en guerra. ¿Por qué? Porque en el año 70, ¿qué significó ser tomado? Tras la caída de Jerusalén, los romanos clasificaron a los capturados, como ya dije, en 9 categorías, pero principalmente por edad y utilidad. ¿Por qué? Porque los mayores de 17 años eran encadenados y enviados a minas de Egipto o a las provincias que ya mencioné para morir en espectáculos de gladiadores, de fieras. Los que eran menores de 17 años eran vendidos como esclavos. Hello. Mientras el oficial Fronto, y eso está documentado, el oficial Fronto pasaba revista, murieron de hambre 11,000 prisioneros por odio de los guardias, por rechazo del alimento. ¿Y qué pasó? Que la masa de capturados, la masa de cautivos, superaba incluso la provisión del grano. Además, durante el asedio, grupos que eran sorprendidos fuera de las murallas, porque huían buscando hierbas, buscando víveres, los tomaban y eran azotados, torturados, crucificados ante el muro para amedrentar a los sitiados. Algunos días, por ejemplo, cuando capturaban 500 o más, los historiadores dicen que faltaban cruces para tantos cuerpos. Y ese es el rostro más crudo de ser tomado. Ahora, ¿qué significó ser dejado? Ser dejado. Tito ordenó circunvalar Jerusalén con un muro para impedir salidas y rendir por hambre. ¿Y cuál fue el efecto? Que casas enteras, familias enteras perecían, calles llenas de muertos, un silencio de muerte en la ciudad. Quienes no eran capturados quedaban dejados dentro, atrapados en ruinas, hambre, pestilencia. Fuera, tras la toma, quedaban dejados en un paisaje devastado, sin templo, sin sustento. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la separación romana tenía un mecanismo de operación, un mecanismo histórico que está documentado. Existían redadas selectivas tras las batallas o salidas nocturnas. Los romanos tamizaban a los capturados, especialmente a los cabecillas para ejecución, a los aptos para esclavitud, para trabajos, a los no útiles que eran abandonados o muertos por las condiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta separación dividía, partía familias y oficios. Dos que molían o dos que cegaban podían acabar con destinos opuestos en cuestión de minutos. Además estaba la circunvalación y el hambre producida por Tito. ¿Por qué? Porque al cerrar toda escapatoria, el ejército romano dejó dentro a la población civil hasta que fuera quebrada por inanición, por hambre prolongada. La propia descripción de Josefo detalla el avance de la hambruna y la putrefacción de los cadáveres en las calles y en las casas. Estaba el tratamiento de los cautivos, porque una parte era reservada para el triunfo y exhibición, otra parte llevada a las minas
otra parte a los espectáculos de Roma, otra parte eran vendidos en mercados de esclavos y miles murieron en los corrales de prisioneros antes de su destino final. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué esta realidad encaja con la imagen de Jesús? Para un oyente galileo, óigalo bien, para un oyente galileo o judío del siglo I, uno tomado y otro dejado era un lenguaje de guerra. Sonaba a guerra, sonaba a patrullas, a requisas, a crucifixiones, a destinos divergentes entre personas hombro a hombro en tareas diarias. ¿Y qué pasa? Que Jesús toma esa experiencia conocida y la eleva a signo profético. ¿Por qué? Porque el juicio irrumpe como una redada inesperada, súbita, repentina, divisoria e inapelable. Por eso la historiografía romana lo confirma con descripciones paralelas del sitio y su ferocidad. Ahora, hay un matiz teológico más que crónica. Hay una parábola de juicio, porque la lectura histórica inmediata ve en el año 70 después de Cristo una realización concreta. Muchos fueron literalmente tomados. ¿Y qué significa tomados? Ya lo expliqué. Unos tomados cautivos, otros ejecutados, mientras que otros quedaron dejados en el hambre y la devastación. Ahora, la lectura escatológica, entiéndame, doctor, la lectura escatológica va más allá. ¿Qué quiere decir? El día del Hijo del Hombre se parará de forma definitiva en una lectura escatológica. Ahora, ambas capas se superponen. ¿Por qué? Porque la catástrofe romana, la catástrofe del Imperio Romano, prefigura la separación final. Y la tradición antigua incluso recuerda a los cristianos huyendo de Jerusalén hacia Pella, detalle que subraya la dimensión de discernir los tiempos. Para cerrar este tema de los tomados y dejados, en el año 70 después de Cristo, tomados significa con crudeza histórica, prisioneros clasificados para minas, espectáculos, esclavitud o muerte. Dejados, nombra a los no capturados que perecen o sobreviven entre hambre, ruina y silencio, atrapados por la circunvalación, el cerco ordenado por Tito. Y la escena evangélica de dos personas en labores cotidianas partidas por una mano externa calza con los procedimientos romanos de sitio y represión, y a la vez apunta más allá. El juicio de Dios separa destinos con la misma sorpresa y definitividad. Amén, amén. Entonces, doctor, lo que usted está dejándonos saber, ya que al traer tanta información, aquí hay gente que están entrando ahora, hicimos las preguntas, si los tomados y dejados tenía que ver con un rapto. Usted nos explicó que nada que ver con eso, si no nos explica qué era lo que significaba ser tomado y ser dejado. Los ser tomados eran llevados cautivos a ser esclavos, a trabajar en minas, a llevar, a hacer espectáculos en el Coliseo de Roma, hasta fueron llevados a África y a España, basado a la información que nos acabó de dar. Ahora, los dejados eran los que se quedaban, que aunque no eran llevados cautivos a ser vendidos, a ser esclavizados, a vender, se quedaban, podían sobrevivir como no podían sobrevivir. Correcto,
se correcto, quedaban ahí. Ahora, la interpretación que ha dado muchas escuelas bíblicas es que eso tiene que ver con el rapto, que usted explicó que esa palabra no tiene que ver nada con los que se van a ir y con los que se van a quedar. Y lo que usted nos está dejando saber es que eso no tiene nada que ver con esto. Ahora, más adelante, si vemos en otros versículos donde el Señor Jesús habla de los que van a ser tomados para juicio y otros serán salvos. Ahora, para poder entender lo que usted nos explicó, tenemos que mirarlo del punto de vista, eh, cómo se escribe en el momento, qué significaba, porque usted dijo algo muy interesante. Cuando se oía la palabra dejado y tomado, ya pensaban en algo de guerra, correcto. totalmente de guerra. De hecho, cuando Jesús está hablando entonces estas palabras, ellos sabían lo que estaba Jesús diciendo, lo que venía. Ellos no estaban pensando en que uno se iba a ser raptado y llevado, no sé, porque estas escuelas se lo llevan, pero no dicen para dónde, pero vamos ahí, Exacto. ¿ves? Y yo creo que esto queda muy claro, que ya con lo que usted nos explica, esto no tiene que ver nada, como se nos ha enseñado, de un futuro donde la iglesia será tomada y otros serán dejados. Y si fuera así, vamos a ponerlo así, doctor, y si fuera así, yo prefiero quedarme y no irme. Ay, ay, ay. Muy fuerte, muy fuerte. No, eso es como los que enseñan que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. La primera pregunta que yo tengo, y tengo después que contesten, tres misiles. Oiga bien, pregúntele al que diga que la iglesia va a estar 7 años en el cielo, ¿con qué calendario? Porque ahí usted mata, como dicen, el gallo, usted mata a la gallina en la bolsa. ¿Con qué calendario? Ve, yo me voy a reservar, no lo voy a decir por aquí, porque si hay algún debate en algún momento, el que me diga eso, que la iglesia va a estar 7 años en el cielo, yo tengo tres preguntas bíblicas que ahí se le cae esa teoría. ¿Por qué? Porque eso de 7 años en el cielo es un invento de la contrarreforma, es un invento jesuita que se infiltró en el protestantismo, luego en el siglo XIX, en el siglo XX. Eso se predicó, que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. ¿Con qué calendario? ¿A cuál Correcto. calendario Dios se va a someter para los 7 años? Y las otras tres preguntas, ¿verdad? Vienen después que contesten eso, porque cuando diga con qué calendario, ahí mismo ¡pa!, cae el muerto. Ahí mismo queda muerto totalmente, bíblicamente, teológicamente, exegéticamente, por todos los lados. ¿Ve? Y pedimos que usted no se sienta ofendido, porque eh, yo también creía antes que íbamos a estar 7 años en el cielo. ¿Ve? Porque eso fue lo que enseñaron aquellos que nos instruyeron. Pero luego de haber estudiado de forma correcta las escrituras, digo, no, pues espérate, aquí hay un problema. Hay un ¿Ve? problema. Hay un problema serio. ¿Por qué? Porque esos 7 años se meten para acomodar otras teologías. ¿Ve? Ujú. Especialmente la teología de la gran tribulación, Sí, olvidándose los aspectos geográficos, étnicos, lingüísticos, políticos, porque la gente no entiende el asunto de la bestia, el asunto del anticristo, que por cierto, Apocalipsis no menciona a ningún anticristo. De por ningún sí, momento. ahora mismo hay miles de anticristos. No cientos, no, miles de anticristos. Porque aún dentro de la iglesia, de las que se llaman de la sana doctrina, hay anticristos. ¿Y por qué? Por las enseñanzas que están dando, que están Correcto. torcidas, deformadas, distorsionadas de la verdad. Fíjate, doctor, que usted está hablando algo muy interesante, y no hace mucho estaba oyendo dos maestros muy conocidos, con mucha trayectoria, porque no son maestros que comenzaron hace poco, llevan mucho tiempo, están los videos ahí, no sé si se van a retractar ahora,
de lo que están diciendo. Oiga, perdón que le interrumpa. Yo reto a esos maestros a un debate público. Sí, sí, A un sí. debate público para que ellos me demuestren que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Es más, yo los reto públicamente. Sí, Un debate público. y el problema con eso, doctor, lo que usted está diciendo, porque era lo que iba a decir, y usted ahora acaba de decir eso, porque estos dos maestros dicen, ellos se llenan la boca diciendo, si hay alguien que pueda decirme lo contrario y tenga la verdad, yo lo oigo, pero en verdad no tienen la humildad para eso. Ellos lo están diciendo de Bueno, una forma. vamos a un debate. Si es verdad que ellos tienen la verdad y si ellos es verdad que aceptan la correcta interpretación, porque vamos a aplicarle, lo primero es la gramática, lo segundo es contexto histórico, contexto inmediato. ¿Ah? No vamos con escuela de interpretación, vamos con la exégesis correcta del texto. ¿Ves? Correcto, correcto. No, no. Y ahí está el reto de estos maestros que se llenan la boca hablando esto y da pena porque muchos lo siguen y como son gente que ya tienen un nombre, pues por el hecho que lo dicen, pues todo el mundo lo está creyendo y es un gran error que se está cometiendo. Pero yo creo que más claro de lo que usted nos explicó aquí, no sé de dónde ellos van a sacar, aunque siempre tienen una ficha basado a sus interpretaciones, no a la bíblica, Claro, sus claro, interpretaciones. son interpretaciones personales, erróneas, torcidas, Ujú, deformadas, distorsionadas. ujú. Pero si lo dice una persona de influencia, de respeto, hay que quedarse en silencio. No, eso no es así. Eso no es así. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Totalmente, Os totalmente, hará libres. totalmente. Y como dijo el doctor, aquí no estamos diciendo esto para ofender a nadie, solamente para No, corregir las malas interpretaciones que ha estado dando a estos capítulos y versículos. Pero vamos a seguir, porque está interesante, doctor. No quiero coger mucho tiempo. Y yo creo que voy a hacer esta pregunta, a ver hasta dónde llegamos con esta pregunta, que es muy interesante también y no coger mucho tiempo porque queremos explicarlo con claridad y con tiempo. Pero vamos a hacer esta, a ver hasta dónde llegamos. Y la pregunta es, que es muy interesante también, ¿cómo debemos interpretar las imágenes cósmicas que se encuentran en Mateo 24-29? un ¿Por texto. qué? Porque, Lea el texto, lea ese. sí, 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 porque tenemos cuatro frases o expresiones. Y fíjese, mire, está esto, está el sol, se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y la cuarta, la potencia de los cielos será conmovida. Fíjese, Mateo 24-29. Vamos a leerlo aquí como está. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, doctor, la interpretación que le han dado a esto. Fuera del contexto, Era de la Biblia. totalmente. Da pena lo que esta gente está hablando y muchas veces porque tratan de traer esto literal y eso es un error grandísimo, totalmente grandísimo. Pero, doctor, ¿qué usted nos puede decir de estas cuatro frases que vemos en Mateo 24-29? Fíjese, esas cuatro frases o expresiones hay que explicarlas. Porque primero, el sol se oscurecerá. Segundo, la luna no dará su resplandor. Ujú. Tercero, las estrellas caerán del cielo. Cuarto, las potencias de los cielos serán conmovidas. Son imágenes cósmicas, Mm. que son referencias bíblicas ya que se han dicho en el Antiguo En el Testamento. Antiguo Testamento, correcto. Imágenes cósmicas que son referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el sol se oscurecerá. ¿Dónde está, doctor Paulino? Isaías 13:10 Correcto. y Ezequiel 32:7. Hello. El sol se oscurecerá. Lo repito. Vamos a ser didácticos. El sol se oscurecerá. Lo toma
es una referencia veterotestamentaria. Isaías 13:10 y Ezequiel 32:7. Isaías 13:10 habla del el oscurecimiento del sol, que simboliza en Isaías 13:10 el juicio de Dios contra Babilonia. ¿Ve? Entonces, la imagen del sol oscurecido funciona como metáfora profética del acto soberano de Dios al dictar sentencia contra Babilonia, declarando el fin de su esplendor, el fin de su autoridad imperial. ¿Por qué? Porque en Isaías 13:10 la figura del sol oscurecido retrata el lenguaje simbólico profético, la intervención soberana del Eterno al emitir juicio contra Babilonia, representando, primero, la extinción de su gloria; segundo, el colapso de su poder; tercero, la disolución definitiva de su hegemonía imperial. Ahora, en Ezequiel 32:7, cuando dice, habla del oscurecimiento del sol, Ezequiel 32:7 es parte de un oráculo contra Egipto, anunciando el colapso de su poder. El oscurecimiento de los astros se integra en un oráculo de juicio contra Egipto, describiendo de forma simbólica el derrumbe de su fuerza política y la anulación de su influencia entre las naciones. En otras palabras, en Ezequiel 32:7, el oscurecimiento, la imagen del oscurecimiento de los astros forma parte de un mensaje profético de juicio contra Egipto, que retrata de manera simbólica la caída de su poder militar y el fin de su prestigio como potencia dominante. Por eso, en Ezequiel 32:7, el lenguaje cósmico expresa mediante símbolos celestes la ruina total de la autoridad y la influencia de Egipto, anunciando el desmoronamiento de su estructura política y la pérdida de su lugar entre las naciones. Y esto tuvo su cumplimiento histórico en el año 70 después de Cristo, porque representa la noche espiritual, la noche nacional que cayó sobre Israel con la destrucción del templo y el fin del sistema de sacrificios, el fin del sistema sacrificial. El sol simboliza la luz central de la vida religiosa de Israel, apagada por el Imperio Romano como agente de juicio. Por eso, la imagen del sol oscurecido describe en clave simbólico-profética la supresión absoluta de la luz religiosa, la luz cultural, la luz nacional, en la cual cohesionaba y estaba unida Israel. Esa luz fue apagada por la intervención del Imperio Romano, utilizando como instrumento legítimo de la justicia divina para poner fin a la era del Segundo Templo. De modo que el cumplimiento histórico del año 70 constituye el ocaso espiritual y la ruina nacional de Israel, marcado por la aniquilación del templo y la abolición definitiva de su culto sacrificial, evento que selló el fin de toda una era religiosa. Esa imagen del sol oscurecido representa la extinción de la luz central que daba cohesión, que daba unidad, que daba sentido a la vida de Israel. Fue apagada por la acción del Imperio Romano, que fue el instrumento providencial del juicio divino sobre la nación.
Por eso la figura del sol oscurecido simboliza el apagamiento total de la fuente espiritual, de la fuente de culto que sustentaba la identidad de Israel, que fue extinguida por el Imperio Romano como medio soberano del juicio de Dios contra su pueblo. De modo que el sol se oscurecerá puede ser interpretado de esta manera. Ahora, para los escatólogos, perdón, para los escatólogos, en la escatología final, esto es interpretado como un fenómeno astronómico literal, un eclipse total o una alteración cósmica previo a la parucía, a la aparición visible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque simboliza la supresión de toda luz creada antes de la instauración del nuevo orden de la creación que establecerá nuestro Señor en la tierra. Ahora, en segundo lugar, dice que la luna no dará su resplandor. ¿Y dónde está eso, doctor Paulino? Oh, en Joel 2:31 y en Isaías 24:23. La luna no dará su resplandor. Es una referencia del Antiguo Testamento, una referencia veterotestamentaria de Joel 2:31 e Isaías 24:23. ¿Por qué? Joel 2:31, que este es donde se toma, la luna no dará su resplandor, anuncia que la luna se convertirá en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Entonces la profecía de Joel anticipa un fenómeno cósmico impactante, la luna adquiriendo un tono rojo sanguinolento como señal previa que antecede al solemne y temible día de Yahvé, momento de juicio, momento de manifestación plena de su poder. Entonces, Joel describe que antes de la irrupción majestuosa y aterradora del día grande de Yahvé, del día grande de Jehová, la luna se teñirá de color de la sangre, simbolizando un presagio dramático de la intervención divina en la historia humana. Ahora, cuando dice que la luna no dará su resplandor, oiga bien, también toma esa imagen de Isaías 24:23. Isaías 24:23, búsquelo, porque vincula la disminución de la luz lunar con el juicio universal. Entonces, en Isaías 24:23 se presenta la atenuación del resplandor lunar como un signo cósmico que acompaña el juicio global de Dios, evidenciando que hasta los astros participan en la conmoción del orden creado ante su intervención soberana. ¿Y qué pasa? Que en Isaías 24:23 el profeta asocia la mengua de la luz de la luna con la consumación final del juicio universal, mostrando que la creación entera refleja y anuncia la magnitud del acto judicial de Yahweh sobre todas las naciones. Ahora, esto tuvo su cumplimiento histórico en el año 70. Hello, ¿por qué? Porque la luna, tome la seña, simboliza la desaparición de las fiestas judías, la desaparición de las festividades, la desaparición de los calendarios sagrados, que muchos de ellos, de las festividades judías y calendarios sagrados, muchos de ellos eran regulados por las fases lunares. Las fases lunares. Salmo 81, versículo 3. Y en la caída de Jerusalén, la luz de la vida litúrgica nocturna
quedó extinguida. ¿Qué quiero decir? Que el cumplimiento histórico del año 70 de nuestra era representa la supresión definitiva de las festividades y del calendario litúrgico de Israel, estrechamente ligado a los ciclos lunares, quedando interrumpido el ritmo sagrado que marcaba la vida religiosa de la nación. ¿Por qué? Porque con la destrucción de Jerusalén se apagó la luz, que iluminaba las celebraciones, las fiestas judías y las prácticas litúrgicas nocturnas, poniendo fin al orden cultural establecido y a la observancia ritual regulada por la luna. Te lo explico más descriptivamente. Con la caída de Jerusalén, la luz que sostenía y daba sentido a las festividades y ritos nocturnos quedó extinguida, marcando el fin del sistema ceremonial vigente y de todo calendario sagrado que dependía del ciclo lunar para su observancia. ¿Por qué? Porque luz es símbolo de vida cultural, luz es símbolo de guía espiritual, luz es símbolo de continuidad ritual. Y fue extinguida. Hubo una extinción. Fue un cese abrupto, un cese repentino de la actividad litúrgica nocturna. Fue el fin del orden cultural, una ruptura total del marco de adoración regulado por la ley. Y el calendario lunar era la base para las festividades, ahora irrelevante por la pérdida del templo. De modo que la destrucción de la ciudad santa, Jerusalén, apagó la luz que iluminaba los servicios religiosos de la noche, interrumpiendo de manera definitiva el sistema del culto prescrito y anulando las prácticas rituales sujetas a las fases de la luna. Por eso, la luz es una referencia metafórica a la vitalidad y continuidad de la adoración. ¿Y qué se hacía de noche? En Israel existían servicios nocturnos, cultos, vigilias y celebraciones dependientes de la luna, sacudidos por una interrupción definitiva. ¿Por qué? Porque vino la ausencia de restauración inmediata del culto. Vino una anulación ritual, la imposibilidad de seguir el calendario lunar sin templo ni sacerdocio. Fue un cumplimiento escatológico final. Ahora, los que dicen que esto es para un futuro hablan de un posible fenómeno celeste real con un oscurecimiento de la luna por causas naturales o sobrenaturales. Se le olvida que la Tierra es redonda y donde está la luna de un lado está el sol del otro lado. ¿Ve? Pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Una imagen apocalíptica de la retirada de todo reflejo de luz antes del juicio final. Ahora, la tercera frase: las estrellas caerán del cielo. Siéntese, tome una pluma o un lápiz y anote. Frase controversial: las estrellas caerán del cielo. ¿De dónde saca esto Mateo y Lucas? Las estrellas caerán del cielo. Es una referencia al Antiguo Testamento. ¿Dónde? Isaías 34:4. Las estrellas caerán del cielo. Isaías 34:4 y Daniel 8:10. De ahí sacaron las estrellas
caerán del cielo. Isaías 34:4 y Daniel 8:10. Isaías 34:4 describe los astros disolviéndose como un pergamino que se enrolla en el contexto del juicio de Dios contra Edom. Entonces, la expresión las estrellas caerán del cielo evoca imágenes proféticas como la de Isaías 34:4, donde los astros se desvanecen y el firmamento se repliega como un pergamino, simbolizando el colapso del orden cósmico ante la intervención judicial de Dios contra las naciones, en este caso representadas por Edom. ¿Y qué simbolizan las estrellas, doctor Paulino? Las estrellas simbolizan poderes celestiales o estructuras cósmicas. ¿Y qué significa caerán? Es una imagen de desintegración, pérdida de estabilidad, pérdida de dominio. ¿Y qué es eso de que un pergamino que se enrolla? Es una metáfora visual del cierre de una temporada, el cierre de una era. Sí, pergamino que se enrolla es una metáfora visual del cierre de una era. ¿Y cuál es el contexto? Juicio divino que sacude la creación misma. Y en consonancia con Isaías 34:4, la caída de las estrellas sugiere la disolución del orden celeste, descrito como un cielo que se enrolla como pergamino, que es una señal del juicio irrevocable de Yahweh, cuya magnitud afecta tanto a la tierra como a los cuerpos celestes, manifestando la ruina total de Edom como paradigma del destino de toda nación rebelde. La caída de las estrellas es el declive de poderes, es el declive de reinos representados simbólicamente, y el cielo que se enrolla es el fin dramático del marco cósmico actual. El juicio de Yahweh es el acto soberano e ineludible, y aquí Edom, figura representativa del enemigo de Israel, del enemigo del pueblo de Dios y de toda arrogancia humana. Ahora, en Daniel 8:10 se emplea la imagen de las estrellas para referirse a líderes, o ejércitos derribados. ¿Por qué? Porque en Daniel 8:10, la referencia a las estrellas alude simbólicamente a líderes, príncipes o figuras prominentes del pueblo santo, autoridad, que son derribados por el poder opresor, describiendo así la humillación, la derrota de quienes ocupaban posiciones elevadas. Aquí las estrellas es una metáfora de autoridades espirituales, autoridades religiosas, autoridades políticas y autoridades militares. Son derribadas. ¿Por qué? Porque hay una acción violenta que implica derrota, humillación y pérdida de autoridad. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, un conflicto apocalíptico con implicaciones históricas y proféticas. Y el poder opresor es la fuerza extranjera que se engrandece contra el pueblo de Dios. De modo que Daniel 8:10 utiliza la figura de las estrellas para representar a los líderes y dirigentes y fuerzas prominentes y destacadas, que en un acto de arrogancia son abatidos por el adversario, mostrando
que ni los más encumbrados están a salvo del juicio divino y de la derrota en tiempos de crisis. Por eso, repito, las estrellas son un símbolo de prominencia, de honor, de estatus elevado, y son abatidos por la pérdida abrupta de prestigio y posición. Y la arrogancia del adversario es un intento de suplantar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza? Es una advertencia sobre la fragilidad del poder humano frente a la soberanía divina. Y esto también tuvo su cumplimiento histórico en el año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 este cumplimiento simbolizó la caída de líderes religiosos, simbolizó la caída de sacerdotes, simbolizó la caída de figuras políticas de Israel ante el avance romano. La caída de los cuerpos celestes no es literal, escúchelo. La caída de los cuerpos celestes no es literal, sino de las luces que guiaban a la nación de Israel. Por eso, el cumplimiento histórico fue en el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo. Y esto representa la derrota, la destitución de los principales líderes religiosos, de los principales líderes sacerdotales, de los principales líderes políticos de Israel frente al poderío militar de Roma, donde la caída no alude a astros reales, sino a la extinción de las luces que orientaban la vida espiritual, la vida nacional del pueblo. Por eso, la caída es una metáfora de pérdida de autoridad, de pérdida de prestigio, de pérdida de función. Las luces son los líderes y las instituciones que guiaban moral y espiritualmente a Israel, y el contexto, el sitio y la destrucción de Jerusalén por Roma. Por eso el sentido del pasaje es el colapso del orden social, el colapso del orden religioso, el colapso del orden político. Por eso, en el contexto del año 70, la imagen de caída describe la ruina de las figuras rectoras de Israel, sumos sacerdotes, maestros de la ley, dirigentes políticos, cuyas funciones y autoridad se apagaron como luminarias que dejaban de brillar, simbolizando el fin del liderazgo que hasta entonces regía a la nación. Por eso, la caída es el declive irreversible provocado por derrota militar. Las luces son símbolos de guía, de orientación, de estabilidad, de dirección para el pueblo. Y el evento, la invasión y la devastación romana, ¿cuál fue el resultado? La desaparición del marco de liderazgo establecido por siglos. Ahora, los escatólogos ven un cumplimiento escatológico final que puede interpretarse literalmente como meteoritos o colapso cósmico. Pero en sí simboliza el derrumbe de todo poder humano, de todo poder espiritual, contrario al reino de Dios. En último lugar, la cuarta frase, las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas.
es una referencia a Ageo 2:6 y a Isaías 34:4. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Repito, ¿de dónde lo tomaron? De Ageo 2:6 y de Isaías 34:4. De ahí tomaron: las potencias de los cielos serán conmovidas. Y yo hago referencia que investiguen los que son los oráculos civilinos que fueron antes que esto. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Está en Ageo 2, versículo 6, que anuncia que Dios hará temblar los cielos y la tierra, señalando una intervención divina que reordena la creación. Isaías 34:4 combina el temblor de las potencias celestes con el juicio sobre las naciones. Ahora, las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya dije que tiene una base antiguo testamentaria o veterotestamentaria en Ageo 2:6, porque es una visión profética de un cambio universal impulsado por Dios. Y la expresión las potencias de los cielos serán conmovidas, que se vincula con Ageo 2:6, donde Yahweh declara que hará temblar cielos y tierra, indicando una intervención soberana que transforma el orden establecido y provoca un reacomodo cósmico en función de sus propósitos redentores y judiciales. ¿Y qué son? Usted preguntará, ¿qué son, doctor Paulino? Las potencias de los cielos: fuerzas, estructuras cósmicas y espirituales que sostienen el orden creado. ¿Por qué? Porque las potencias son elementos cósmicos, astros y principados espirituales que influyen en el mundo. ¿Y por qué serán conmovidas? Sí, quiere decir que serán sacudidas, removidas de su lugar habitual, alteradas, serán desplazadas, serán desestabilizadas o removidas por la acción divina. Y Ageo 2:6 es un anuncio profético de un cataclismo divinamente dirigido. ¿Cuál es el sentido? Un cambio radical que refleja la supremacía y la autoridad absoluta de Dios sobre la creación. ¿Cuál es el propósito? La purificación y reestructuración del orden cósmico y humano. Por eso, en Ageo 2:6, la frase "las potencias de los cielos serán conmovidas" describe el momento en que Dios sacude y altera las realidades celestes y terrenales, desmantelando estructuras tanto físicas como espirituales para instaurar un nuevo orden que responda a su plan, a su plan, a su plan eterno. Y Mateo 24:29 tuvo su cumplimiento histórico. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y tomaron esta frase de Ageo 2:6 y de Isaías 34:4. Ese cumplimiento histórico de la frase "las potencias de los cielos serán conmovidas", a la luz de Ageo 2:6 e Isaías 34:4, describe la sacudida total de las estructuras religiosas, políticas y espirituales que sostenían que sostenían
el judaísmo del segundo templo, evidenciando que aquello que parecía sólido e inquebrantable fue derribado por la acción divina mediante el avance implacable del imperio romano. Por eso, las potencias de los cielos son símbolos de las autoridades, de las instituciones que regían la vida de Israel y fueron conmovidas, alteradas, removidas y desestabilizadas de su lugar de influencia. Por eso, Ageo 2:6 habla de una sacudida cósmica. Isaías 34:4 habla de un desplome del orden celeste. Por eso, el sentido histórico, ¿cuál es? La disolución del sistema socio-religioso del segundo templo. No se escucha. Le puso el mute. Ok, sí, sí. Perdón, no, digo yo, estaba diciendo que con esta información que acabo de dar el doctor, aquí hay material, información para terminar el 2025 y comenzar el 2026. Para los que han entrado un poquito tarde, estaba aquí mirando, bendigo a todos los que están presentes, a los que han entrado, a los pastores, apóstoles, maestros que han estado entrando y aquellas personas que entraron. Lo que el doctor nos está hablando es sobre Mateo 24. Ha dado un resumen extraordinario. Deben de volver a oír el video. Pero doctor, antes, yo creo que aquí lo vamos a dejar, pero yo quiero, porque todavía hay otros varios puntos que queremos tocar, como en los tiempos de Moisés, si no fueran a cortar estos días, de Noel, gracias de Noel, si no fueran a cortar estos días, los escogidos, quiénes eran. Todavía hay varias preguntas que queremos traer del capítulo 24 que ha sido muy mal interpretado. Ahora, para dar un resumen corto aquí, doctor, en palabras que muchos aquí podamos entender, usted nos habló de los tomados y los dejados muy claro, lo que nos dejó. Ahora, lo que está hablando ahora de Mateo 24-29. Claro. El sol se oscurecerá, Ajá, la luna no dará su no, resplandor, no dará las su estrellas resplandor. caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. No se puede tomar de manera literal. Literal, eso tiene que ver más con reino, política, gobierno y autoridad, que eso es lo que yo quería que entendieran para muchos que a lo mejor no están captando lo académico. Eso no es el literal, sino que tenía que ver con reino, política, gobierno y autoridad. Hay un escritor que me gusta cómo lo pone cuando él dice que el sol, que era lo que usted está explicando excelentemente, dice que el sol del templo hebreo se oscurecerá. Digo oscurecer, Correcto. ¿sabe? Y cuando estaba hablando, y muy, muy bueno lo que usted trajo, lo de las estrellas, que tiene que ver más con esa autoridad, ese gobierno, él está hablando de los del Sanedrín, que iban a caer. Todo eso se iba a hacer nada. Entonces, todas estas cosas no tienen que ver con nada literal. Y es algo que el doctor nos explicó. Ahí hay, bueno, el doctor dio tanta información que usted tiene que oírlo, escribirlo para que pueda tener un dominio completo del tema, porque hay gente que le gustan traer cosas que, como dicen, le buscan la quinta pata Aquí está pata al gato. al gato y eso es un problema. Ahí habló de lo que es la luna, que tenía que ver con las mismas fiestas, que eso iba a desaparecer. Doctor, yo no entiendo cómo es que hay gente que comenzaron el evangelio, como dice el libro de Gálatas, y terminaron ahora volviendo para atrás a algo que fue destruido, profetizado tiempos atrás, y ellos lo quieren traer otra vez para estos tiempos. Gente celebrando fiesta, que eso fue quitado. Gente que quieren traer todo lo que verdaderamente en ese momento 70 fue destruido, lo quieren volver a traer para atrás. No, es importante que se entienda que el judaísmo del segundo templo fue totalmente conmovido, porque Conmovido. todas las estructuras religiosas, políticas y espirituales
del judaísmo del segundo templo fueron removidas. O sea, el orden establecido que parecía inamovible se desmoronó ante el avance del Imperio Romano. En otras palabras, doctor, el judaísmo de ahora no tiene nada que ver con el judaísmo del segundo templo. En nada, en lo En absoluto. nada. En nada. En nada. Sepa, quiere parecerse, pero no lo es. No lo es. No lo es. Wow, eso es muy interesante porque mucha gente está confundida con eso, tratando de llevar al pueblo cristiano a esa fiesta, a esas costumbres, a esa costumbre que tenían. Pero, doctor, yo creo que ha sido demasiado la información que hemos recibido hoy. Yo creo que las otras preguntas, los otros puntos que queremos tocar, vamos a darlo para el martes que viene. O sea que vamos a tener que hacer un cuarto programa de Mateo 24. Sí, porque creo que para muchos, yo sé que esto es algo nuevo, para muchos está siendo muy libertador, para las escuelas está siendo de mucha ayuda y los bendecimos, ¿entiendes? A, a eso Nicodemos que todavía siguen ocultos, pero Que son más que lo visible. Que lo son más visible. que los visibles. Pero lo que queremos es que entienda que Mateo 24 no tiene nada que ver con el futuro. Ya todo eso aconteció. El doctor está explicando todo lo que hemos hablado en este día para que entendamos con claridad. Ahora, si va a haber un arrebatamiento, si lo creemos, no creemos en un rapto. El doctor lo explicó claramente. Claramente, maybe en un futuro se va a hablar porque yo creo que el tema escatológico es un tema que siempre la gente le gusta estar aprendiendo de él, pero más adelante, a lo mejor en otra clase, pues traigamos otros puntos escatológicos para que sea aclarado todos esos males entendidos, informaciones que hay por ahí, que la gente están por ahí, más deben decir lo que están destruyendo y metiendo miedo, Confundiendo. confundiendo a ese pueblo. Pero doctor, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a tener que tener una cuarta parte que queremos que los oyentes, hay dos videos anteriores, óiganlo, estudienlo, compártanlo, porque así va a tener la cadena de lo que estamos trayendo y toda esa información que va a ser de mucha ayuda. Y usted lo que hace es que escribe lo que a usted le interesa, lo que usted no sabía, lo escribe para que así pueda tener un fundamento de lo que es Mateo capítulo 24. Así que nada. Los bendecimos, damos gracias a nuestro Señor. Queremos que comparta este video. El que le está hablando es el pastor Domingo Pino y quisiera que el doctor se despidiera. Sí, hoy expusimos la parte 3 de Mateo 24. Correcto, correcto. Y los otros, la parte 1 y la parte 2 está en YouTube. Pueden ir a YouTube, al canal de YouTube, Doctor Paulino Oficial, con 2 F, ¿verdad? Doctor Paulino Oficial, con 2 F, el canal de YouTube. Está la parte 1 y está la parte 2. Hoy fue la parte 3 y obligatoriamente, por un asunto de tiempo y espacio, nos vemos obligados a hacer la parte 4, que hay que aclarar quiénes son los escogidos. ¿Qué significa que si aquellos días no fueran acortados? Todo eso, porque dice como en los días de Noé. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Hay una pregunta que está todavía pendiente. ¿Por qué los judíos conectaban la destrucción del templo con la venida inminente, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hay una razón cultural e ideológica en la cual por eso aparece en Mateo 24 y muchos se confunden y dicen, pero es que aquí dice la venida del Hijo del Hombre. Hay que explicar, vamos a explicar por qué creían eso, al igual que Pablo. Pablo dijo, nosotros los que vivimos, Pablo murió. Pablo no disfrutó del arrebatamiento, pero él creía. Entonces, ¿eso quiere decir que la Biblia habla mentira? No, en lo absoluto no, porque hay que entender los tipos de inspiración y la mentalidad del autor. Bien, amados y amadas, gracias por su audiencia, gracias por su sintonía, gracias por su conexión. Déjenos su comentario, por favor.
porque sus comentarios son valiosos. No importa, oiga bien, una cosa es una opinión y otra cosa es la verdad. Una cosa es una interpretación y otra cosa es la verdad de las escrituras, la verdad verdadera. Así que este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad Virtual Online vía Zoom BCC Adonai Elohim Christian University, y usted puede llamar a la doctora Idequel a través de WhatsApp, que es internacional y es gratis, al teléfono 1-917-417-5258. Repito, doctora Idequel, teléfono de WhatsApp 1-917-417-5258. Gracias y paz. Amén. Shalom, shalom. Bendiciones.